Muy buenas. A ver, me está llegando ya, me ha llegado un par de veces un texto por WhatsApp. ¿Sabéis lo que es el WhatsApp? No, suena. Eh, un texto que dice cosas que dan susto. Por ejemplo, dice que a final del año 22 o principio del 23 van a fulminar el dinero físico, todo va a ser electrónico, que eso que vosotros sabéis va a ser obligatorio, porque el Consejo de Europa ha cambiado su punto de vista sobre ese asunto, que muchos conocéis una resolución que dictó poco tiempo atrás, diciendo que el tema en cuestión no podía ser obligatorio. Supuestamente ahora habría cambiado de criterio y habría dicho que sí que puede ser obligatorio y no sé si debe ser obligatorio. Entonces, claro, eso produce angustia, ¿eh? Y tú lo lees y dices, madre mía, lo que me van a hacer y lo que le van a hacer a mi familia y lo que le van a hacer a la gente que quiero. ¿Qué acontece? Pues lo que acontece es que ese texto es pura y absolutamente gratuito, que no viene acompañado de ninguna confirmación, que no lleva ningún vínculo a ninguna web de nada, de nada, de nada, que pueda informar sobre eso, ni del Consejo de Europa, ni de nada. Tampoco, o sea que no. Eh, Sobre la desaparición del dinero físico, yo lo que puedo decir es que el 24 de abril de 2020 el Partido Socialista tuvo la santa desvergüenza de presentar una proposición no de ley en el Congreso con 12 medidas económicas supuestamente anti-COVID, siendo la número 11 la desaparición del dinero físico. Quería que el Congreso instara al Gobierno para hacer eso. Eso es lo que es una proposición no de ley. Yo cuando lo vi dije, venga Pepe, que eres el justiciero de la llanura, o el llanero solitario. Y presenté una queja en el Parlamento Europeo en nombre propio, quejándome, entre otras cosas, de que la política económica es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Y ya conté en un vídeo que la nueva presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, me contestó y me dijo que no me la admitía a trámite porque el terrorismo se financia con billetes. Esto es lo más que yo he visto de eso, de la desaparición del dinero físico. Y lo otro, no, o sea, de lo otro que esa cosa se haga obligatoria, que ya conocéis mi dictamen y hoy por hoy con el ordenamiento jurídico que hay en vigor no puede ser obligatoria esa cosa, pues me atrevo a dudarlo. Y ya creo que dije en otro vídeo que esto ya me cansa, a mí me cansa, me cansa. Ya dije que me había llegado 70 veces un texto también que animaba a presentar alegaciones contra el proyecto de decreto, proyecto de ley o proyecto de qué sé yo, de la red de vigilancia epidemiológica en nuestra amada patria. Y decía que era terrible, que era espantoso, porque también iba a convertir en obligatoria la cosa esa. Y entonces ahí sí había un vínculo. Entonces yo me fui al vínculo y nada de nada, ¿eh? Nada de nada, nada. De eso nada. De la cosa esa hacerla obligatoria ni hablar. No lo pone. Ni lo sugiere tampoco. Y quiero recordar que ya en ese momento hice referencia a un episodio parecido que sucedió hace puede que 3 años, en que había un vídeo circulando también por los WhatsApp
que decía que, cuidado, madre mía, qué terrible es esto, porque es que la Unión Europea tiene un proyecto de reglamento en el cual quieren prohibir la fitoterapia, y esto es una malísima iniciativa de los lobbies de las multinacionales de farmacia y tal, y había también que hacer alegaciones. Entonces daba referencia, paradójicamente, a un reglamento europeo que ya estaba aprobado. Me fui a ver el reglamento europeo y lo que decía era, en resumen, que si usted es un fabricante de complementos nutricionales o de fitoterapia y usted atribuye a su producto unos efectos beneficiosos para la salud, como por ejemplo que le va a crecer el pelo o que va a adelgazar, está usted obligado a presentar ante la Autoridad Sanitaria de la Unión Europea las pruebas científicas que confirmen que eso es así. Quiere decir que eso era una garantía para el consumidor. Eso no era una mafia farmacéutica ni nada parecido. Eso era la pura normalidad regulatoria y democrática. Y entonces hizo un vídeo que se llamó "No hagas el idiota firmando esta petición". Vale. Y yo me pregunto quién hace esto y por qué. O sea, esto de que digan que ahora sí, que sale uno y lanza ese texto diciendo que el tema en cuestión se va a hacer obligatorio, porque lo ha dicho el Consejo de Europa, que lo será o que lo podrá ser. Esto lo único que hace es producir desánimo, pánico, desmoralización. Y yo me pregunto con qué propósito, primero quién es el chistoso que hace esto, pero creo que de chiste esto no tiene nada. A mí me parece que esto, la única explicación, tanto de este tema como del otro tema de ridículo, es que era ridículo, lo de la fitoterapia en la Unión Europea. Lo único que se me ocurre es que esto pueda ser un experimento de ingeniería social para que los ingenieros sociales, o socialistas si se quiere, pues estudien las reacciones de la granja humana y vean cuántos panolis son capaces de ir y de firmar una queja o de hacer unas alegaciones cuando no hay ningún fundamento para hacerlo, pero ninguno, a ciegas. O sea, ¿cuántas personas de la supuesta parte crítica de la sociedad son idiotas? Pero idiotas, imbéciles, que es lo que hay que ser para coger y reaccionar ante un tema de estos sin previa comprobación. Y quiero ahora citar un precedente de temas de estos de ingeniería social que he conocido yo y en el que he estado envuelto profesionalmente. ¿Sabéis lo que es la pesca marítima, verdad? ¿Sabéis lo de los pezqueñines? No, gracias. Bueno, pues hace un tiempo había un anuncio en televisión que decía pezqueñines no gracias, porque cuando un pescador profesional cogía pescado que no tenía la talla mínima, la ley le obligaba a tirarlo al mar de vuelta. Esto cambió hace ahora, yo creo que en el 2013. Y entonces la Unión Europea sacó un reglamento en el que se decía todo lo contrario, que se prohibía tirar al mar el pescado pequeño y también el que cediera de las cuotas donde hay cuotas, y que era obligatorio traerlo a tierra, pero se prohibía su consumo humano. Entonces nadie entendía eso. Ese giro brutal no entendía nadie. Y yo he participado en un montón de reuniones con las máximas autoridades del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es como se llamaba entonces, ahora no sé cómo se llamará, en las que se plasmaba el desconcierto. Estuve en una reunión en Madrid del MEDAC, que es una organización internacional, sí, de pesca en el Mediterráneo, y ahí ya yo había empezado a ver cosas raras y
quise decirla, pero bueno, en fin. Voy a explicar de qué iba la cosa. Estuve también en una reunión, me acuerdo, en Tarragona, en la sede de la Federación Provincial de Cofradía en Tarragona, con Borja Velasco, que entonces era director general de Recursos Pesqueros, y nadie entendía la medida, porque era absolutamente irracional. Entre otras cosas, simplemente se prohibía el tirar al mar estos se llaman los descartes, ¿eh? Y la política de descartes cero, que es traer del mar a tierra el pescado pequeño. O sea, le obligaban al pescador a traer el pescado pequeño a tierra, pero nadie se hacía responsable del destino de ese pescado pequeño. Ahora sí, se prohibía para consumo humano. Entonces yo razoné y dije, Pepe, piensa, ¿a quién beneficia esto? ¿A los fabricantes de harina de pescado? Sí, sí. Porque si ese pescado pequeño no se puede destinar al consumo humano, pues se podrá destinar a otras cosas como son, por ejemplo, la harina de pescado y al precio que quieran marcar los industriales. Entonces cogí y le escribí una carta en el idioma de Shakespeare, aunque Unamuno decía Shakespeare, en el idioma de Shakespeare, a la... ¿Cómo se llamaba la eurodiputada aquella danesa? Auken, Margaret Auken, la que hizo el famosísimo informe Auken y a la que conocía, yo en su momento la conocí porque estuve en su despacho en la sede de Estrasburgo un día que hacía un frío del copón, y le escribí una carta y le dije, porque ella es del grupo de los verdes, le dije, mire señor Auken, yo tengo la ligera sospecha de que aquí hay un trabajo en los lobbies, porque esto favorece a quien favorece, etcétera. No me contestó nunca. Eso fue en el 2000, ¿qué? ¿14? Bueno, no me contestó nunca, pero le mandé copia a la Federación Nacional de Cofradías y la Federación Nacional de Cofradías sí que me contestó y me dijo algo que me pareció muy suculento, mucho. Me dijo una persona, no la nombro porque igual resulta inadecuado, una persona que tenía mucha autoridad dentro de aquella organización y que ya no está, me dijo que había metido la pata, que lo había hecho muy mal y que me había equivocado porque Auken era de los verdes y esto es lo importante, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. Había una organización ecologista llamada Ni un pez por la borda que había metido 175.000 firmas en el Parlamento Europeo para que se prohibieran los descartes, es decir, para que se obligase al pescado pequeño a traerlo a tierra. Y entonces cuando me dijo eso, esa persona con tanta autoridad, yo dije, ¿cómo? Una organización ecologista llamada Ni un pez por la borda. Digo, ¿esto qué es? No hay esa asociación ecologista ni organización. Ya no existe esto. Entonces me puse claro, a lo que se hace. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace? Googlear, ¿no? Pues entonces estuve googleando, un verbo nuevo de la puta madre, y me enteré de que Ni un pez por la borda era una plataforma web, no era una asociación ecologista ni nada parecido. Una plataforma web desde la cual se había lanzado una campaña durísima, contra los descartes. Ya no existe, creo, esa página web, porque ya no hace falta, ya han conseguido lo que querían. Tengo la nariz fría, Es que está haciendo un frío, ¡buah! Yo decía en diciembre que el grajo vuela abajo, pues hoy, que estamos ya casi en abril, el grajo está excavando túneles, me parece. Era una página web en la cual se hacía uso
de algo que ya estudió un antropólogo británico llamado Arthur Howard hace mucho tiempo, que es el esnovismo social. ¿En qué consiste? Pues en que el pueblo o los ciudadanos hacen lo que ven hacer a quienes tienen como líderes o modelos. El esnovismo social es una herramienta de ingeniería social que utilizaron, por ejemplo, él cita en un artículo, los ingleses para conseguir que cuando estaban en la India, pues toda la gente que había por allí, que eran hinduistas, se convirtieron al anglicanismo. ¿Y eso cómo lo hacían? Agasajando a los reyezuelos locales para que se hicieran anglicanos, y una vez que se habían hecho anglicanos los reyezuelos, pues todos los demás, como los tenían como modelo, pues se iban y se hacían anglicanos también, esnovismo social. Entonces lo que hacen es, en esa plataforma web, exponen las opiniones de personas que no tienen ni idea de lo que es la pesca, pero ni idea, ¿eh? Ni idea. Me parece que estaba Miguel Bosé. Seguro que estaba Nacho Duato. No. Miguel Bosé y Nacho Duato, todo el mundo sabe que son excelentísimos marinos, que incluso saben lo que es la proa y la popa, y no solo eso, sino que además saben lo más difícil. Lo más difícil, que esto no lo sabe cualquiera, ni los marinos de toda la vida, lo que es sotavento y barlovento, y babor y estribor ya ni te cuento. Diciendo que el tirar el pescado al mar era una pérdida inútil de recursos alimenticios, con la gente que hay pasando hambre. Bueno, entonces lo que estos expertos en marina y en pesca pedían, y algún cocinero famoso también, no me acuerdo ya si estaba Ana Belén o no, no me acuerdo, es que no me acuerdo, igual meto la pata. Había como 20 y tantos famosetes opinando de temas sobre los cuales no tenían ni puta idea, pero ni puta idea, ni idea, pero opinando, y son personas que ejercen una influencia sobre sus seguidores. Y con esto consiguieron meter 175.000 firmas en el Parlamento Europeo, pidiendo al Parlamento Europeo, que es órgano co-legislador junto con el Consejo Europeo, no confundir con el Consejo de Europa, para que se prohibieran los descartes, y se prohibieron los descartes. Esa gente era gente, esos 175.000 idiotas que mandaron 175.000 peticiones idiotas al Parlamento Europeo, no sabían lo que estaban haciendo. Eran los tontos útiles de un experimento, de una operación de ingeniería social. Entonces yo en solitario, que he dicho antes, ya yo en solitario, ¿no? Sí, yo en solitario, yo solo, empecé a tirar del hilo y dije, bueno, voy a ver si consigo averiguar. Hice una gestión para averiguar quién era lo que se llama el webmaster, que esto es un término muy grandilocuente y muy anglosajón. O sea, quién era el propietario de la web Ni un pez por la borda, .org creo que era. Y la sorpresa es que tampoco son ecologistas, ni son pescadores, ni siquiera era un partido político. Era una productora de vídeo de Londres, que se llama Keo Films, Keo con K. Sorprendente, ¿no? Sí. Bueno, entonces sigo escarbando a través de... Yo sabía a quién tenía que acudir para escarbar un poco, y me entero de que la marca la ha vendido una empresa de Miami, se llama Marcaria. Entonces sigo escarbando y tirando del hilo, y llego a una asociación que se llama IFFO, que edita una revista. Leí su revista, que agrupa a casi todos, o a muchos,
de los industriales de transformación de productos del mar del mundo, ¿no? La gente que hace colágeno marino, la gente que hace omega 3, la gente que hace harina de pescado y la gente que hace este tipo de cosas. Casualmente ese año hacían su convención anual en Miami. Qué casualidad, bueno, pues una casualidad. Y había un artículo de una especie de sueco, noruego, no sé, en el que siempre con una apariencia de respeto al medio ambiente, que es lo que está de moda, para hacer las mayores canalladas que se han visto, pues escribía un artículo que se llama Menos desechos en el mar, y era todo en la creación de un armazón falso y la creación de una falsa apariencia de inquietud medioambiental y todo esto para conseguir el propósito este de los descartes. Entonces, de los descartes cero. El 15 de agosto de 2015, después que vi el panorama, ya me decidí a presentar una queja a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, denunciando que habían hecho el tonto y que habían sido víctimas de los lobbies y que los habían engañado. O sea, es que les habían tomado el pelo al Parlamento Europeo, pero les habían tomado el pelo bien. Entonces se mete eso en la burocracia y el día 24 de enero, creo que era 24 de enero del 2017, sí. Pepe, 17 o 18, aclárate. ¿Y eso qué más da, no? Pues me citan a hablar allí a la Comisión de Peticiones. Entonces cojo el vuelo y en el avión me leo el informe que había hecho la Comisión Europea. Yo ya he dicho muchas veces, o alguna vez he dicho, que no hay mucha diferencia entre la Comisión Europea y un cubo de basura de tamaño industrial. Esta gente es pura basura. Esta gente están arrodillados ante los lobbies. Se hizo la sesión antes de empezar, o sea, el día de antes me vino a ver un diputado de un partido de Compromís, me parece que era. Quería hablar conmigo y me pregunta, me fui para allá a la tarde aquella al Parlamento Europeo y me pregunta, ¿cómo lo vas a enfocar? Y le dije, pues lo voy a enfocar como lo he escrito en la queja, que les han tomado el pelo, los han engañado. Y dice, no lo enfoques así porque entonces directamente la petición te la archivan. Digo, entonces, ¿qué quieres que haga? No, disimúlalo, presenta una inquietud medioambiental y deja aparte eso de que les han engañado y tal. Entonces me obligó a cambiar el discurso la noche antes. Y lo cambié el discurso la noche antes. Y el día que me presenté allí, pues conté lo que tenía que contar. Y la presidenta entonces de la Comisión de Peticiones era una sueca con exceso de peso, perdón, pero es la verdad. Hay otra forma de designarlo, pero con exceso de peso. Y me castigó, porque no le había hecho gracia que yo lo llamara idiotas, que es lo que eran. Entonces me castigó porque por primera vez desde que voy allí a hablar, que ya hay una cierta tradición, pues me encontré con que todo el mundo tenía no solo 5 minutos, los 5 minutos clásicos y tradicionales para hablar, sino que después de que cada uno de los diputados presentes y la Comisión Europea, que está siempre allí presente para joder todo lo que pueda, opinasen, pues daban derecho a un último minuto para hacer una réplica final y se acabó. Y a mí no me dio el minuto, la señora esta. No me dio el minuto, me quería castigar. Bueno, no lo hago más largo. Yo, la última vez que fui allí fue el 2 de diciembre del 19. Y también estaba allí la Comisión Europea.
Y tanto en el mes de enero del 17 o 18 como en el diciembre del 19, la verdad es que seguía siendo, no voy a explicar los detalles porque no acabo nunca, de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Arrodillados ante los lobbies. Bueno, ya se ha acabado esta parte de la explicación, entonces con esto lo que quiero decir, aunque igual se ha hecho demasiado extenso, perdón, lo que quiero decir es que la única explicación racional de por qué está circulando esta basura, es que haya alguien que esté ensayando más ingeniería social con nosotros, porque claro, estos mensajes aparentemente surgen de la resistencia y por supuesto que circulan entre la resistencia, pero se da a entender que su origen es la propia resistencia y a mí me parece que no, yo creo que no. El resumen de esta intervención tan interesante mía es que os sugiero la posibilidad de que esos mensajes los ignoréis. Os van a seguir llegando y llegando y llegando. De este me han llegado 2. Del otro, la red de vigilancia epidemiológica, que ya hice otro vídeo, me llegaron muchos. Entonces, por favor no hagáis caso porque esto no está comprobado y tiene toda la pinta de ser pues un intento de lo que he dicho, aparte del intento de desanimarnos, asustarnos, conseguir que nos baje la vibración. Y a mí me parece que lo que hay que hacer es todo lo contrario, que es tener confianza, sentirnos seguros, tener firmeza, tener paciencia, confiar en la victoria final, confiar en que el espinazo de la bestia lo vamos a hacer trocitos y por supuesto que mantener un buen tono de ánimo, de humor. El humor es importante, porque esto nos sube la vibración. Cuando estamos mosqueados nos baja la vibración. ¿Sabéis lo que es, no? La vibración del cuerpo energético, lo sabéis. Doy por hecho que lo sabéis. ¿Y sabéis lo que pasa cuando la vibración sube? Porque somos inmunes a los hechizos, que los hay, Y cuando baja la vibración del cuerpo energético, pues se nos puede colar dentro toda la mala energía que os podéis imaginar. O sea que fuera susto, y ya está, se ha acabado el vídeo. ¡Hala! Dejaremos que caiga la lluvia, dejaremos al trigo crecer, dejaremos que el pájaro vuele, la libertad no va a perecer. Dejaremos que el joven sueñe, que lo imposible aprenda a creer. Dejaremos que los niños jueguen, la libertad no va a perecer. Camarada, camina conmigo, camarada, no debes temer. Camarada, a ti te lo digo, la libertad no va a perecer. Camarada, estrecha mi mano, ven conmigo hacia el amanecer. Camarada, si eres mi hermano, la libertad no va a perecer. Nunca seremos esclavos, nunca tendremos señor. Huid de la patria, tiranos, llegó la revolución. Libre nacimos un día, libres queremos vivir. Siempre quisimos ser libres, libres hemos de morir. La libertad nuestro don, la libertad nuestra fe, la libertad nuestro sueño. Nunca, nunca
podrá perecer.